El antisionismo es una de las caras más modernas del antisemitismo y cada vez más indudable. Lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Cualquiera de las comunidades judías que cree que lo mejor es quedarse callado están equivocados. De una u otra manera, el péndulo de la historia nos ha llevado a momentos de grandes conflictos. Esto es Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Un diálogo sobre cómo el Holocausto puede llegar a repetirse y cómo evitarlo. Con la conducción de Sami Eppel. Hola, les habla Sami Eppel. Bienvenidos a esta edición de Ecos de la Historia, el próximo Holocausto. Nuestro invitado de hoy es el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Pero antes de presentarlo formalmente, pongámonos en contexto con algunas de las noticias que nos dan una imagen del creciente antisemitismo que estamos viendo. Las fuerzas de defensa de Israel, en una operación relámpago, tomaron el cruce entre Rafah y Egipto. Todo parece indicar que se trata de una acción limitada, que aparentemente tiene la aprobación de los Estados Unidos. La frontera entre Gaza y Egipto se conoce como el Cruce Filadelfia, nombre que se le dio en el Tratado de Paz entre Israel y Egipto en 1979. Esa se suponía que sería una zona desmilitarizada y que permitiría evitar el contrabando de armas. A la luz de hoy es evidente que no funcionó. Durante la más reciente Marcha por la Vida, que lleva a miles de estudiantes y sobrevivientes del Holocausto a Polonia, el Día de la Memoria del Holocausto, en el mismísimo campo de exterminio de Auschwitz, manifestantes pro Hamas se acercaron y gritaron consignas antisemitas a los asistentes. Está muy claro que esto no es una lucha por los territorios o por la dignidad palestina, sino antisemitismo puro y duro. El presidente Joe Biden, en su discurso durante la ceremonia de recordación del Holocausto en el Congreso, se solidarizó con Israel y con los judíos del mundo en este momento crítico que llamó de resurgimiento feroz del antisemitismo. Además, fue enérgico en su condena a Hamas. Por otro lado, el speaker de la Cámara de Representantes del Congreso, Mike Johnson, fue aún más lejos al comparar el antisemitismo en el campus americano con lo ocurrido en las universidades alemanas con el advenimiento del nazismo en los años 1930. ¿Destellos de esperanza y claridad moral en estos momentos? Ahora vamos con el invitado de hoy, el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Él representó al Centro Wiesenthal en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, por sus siglas en inglés IRA, y participó en las actividades más significativas de esta oficina. Hoy él es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Latinoamericano. Es parte además del cuerpo asesor del Comisionado para el Combate y el Monitoreo del Antisemitismo de la OEA. Ariel Gelblum trabaja activamente con organizaciones internacionales de abogados que comparten estrategias jurídicas para combatir las nuevas formas de antisemitismo. Ha sido uno de los principales impulsores de la definición práctica del antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, que ha sido adoptada por diferentes organismos públicos y privados en América Latina, entre ellos el Congreso de la Nación Argentina, varias universidades nacionales y la Asociación de Fútbol Argentino. Bienvenido, Ariel. Quisiera que nos explicara brevemente el impacto de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto, IRA. La definición fue tomada por este organismo, IRA, vale la pena aclararle a la audiencia que es un organismo intergubernamental compuesto por 35 países y no es una institución judía. Para que nos quede claro, todos sus integrantes son democracias y casi todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Israel, Australia y Argentina. Hoy por hoy esos son los miembros de este selecto club de democracias.
que en el año 2016, para poder facilitar la lucha contra el antisemitismo, decidió elaborar una definición. Esta definición, que se dice que es jurídicamente no vinculante, es por lo menos el primer estándar objetivo que nos permite diferenciar cuándo estamos frente a un acto de antisemitismo y cuándo no. Lo más importante es que esto nos sirve como una guía para poder explicar, aprender, generar políticas, educar y pensar en mejores prácticas en distintos países. Ahora, este dato de que es una definición no vinculante es relativo, porque cuando un país o una institución o un organismo de la sociedad civil decide adoptar esta definición, no lo hace en forma graciosa, sino que se está comprometiendo a aplicarlo de alguna manera y adoptándolo como el estándar que necesita, ya sea para poder trabajarlo en su forma interna. La más importante de las consecuencias que podemos dar se dio sobre todo en Argentina. Hoy se lo considera un complemento de la ley antidiscriminatoria de 1988, que es muy similar al Código Penal en España y al Código Penal colombiano, a la ley antidiscriminatoria de Colombia. Esto implica de que encontrándonos frente a una situación de esta naturaleza, para los jueces debería ser muy fácil identificar una situación y castigarla, y por supuesto para poder trabajar en la prevención de todas estas políticas. Gracias, Ariel. Recalco que Ariel es abogado, entiende mucho de estas cosas. En vista de los ataques antisemitas en todo el mundo, te pregunto, ¿tienen los judíos un futuro en América Latina? Definitivamente sí, sobre todo en las democracias. América Latina es una región que yo diría que se ha desarrollado durante estos últimos 2 siglos gracias a las grandes inmigraciones de otros lugares del mundo. Y América Latina se enriqueció recibiendo a toda la gente, venga de donde venga, aceptando las diferencias y generando sociedades riquísimas. Pero estas sociedades riquísimas pueden desarrollarse aún más cuando los gobiernos son democráticos y cuando esta riqueza es valorada. Yo siempre digo que hay 2 formas de poder ver las sociedades. O sociedades de mucha gente que piensen diferente y se enriquezcan mutuamente, o sociedades muy chicas en las cuales todos intentemos pensar igual. Si lo que estamos buscando es este segundo ejemplo, la prueba clara y concreta, como bien lo dijiste, es lo que ha sucedido en Venezuela, donde casi el 30% de su población se ha ido, o que hay muchísima gente viviendo en otros lados del mundo porque no ha podido seguir viviendo en el régimen en el que existe. Pero las democracias de la región han sabido trabajar entendiendo de que deben ser lugares donde la gente quiere vivir en paz, independientemente de lo que suceda en el lugar de donde han venido. Yo creo que estamos viendo una arremetida que yo la llamaría anticivilizatoria en el mundo entero, no solamente en nuestros países, sino en el mundo entero. ¿Tú crees que la civilización judeocristiana está en peligro? Yo creo que estamos ante una época de cambio. La historia ha demostrado que cada vez que en determinados momentos todo estaba dado para grandes épocas de paz, de una u otra manera el péndulo de la historia nos ha llevado a momentos de grandes conflictos. Hoy estamos ante un momento de muy grandes conflictos, un poco por la pasividad de aquellos que creen que prefieren vivir en paz, y una cosa es ser pacifista y otra cosa es ser apaciguador, que son 2 cosas diferentes. El ejemplo claro lo tenemos con la dirigencia política europea previa a la Segunda Guerra Mundial, en la cual intentaban apaciguar, dándole lugares al nazismo para que con eso se iba a alcanzar y iban a lograr una paz duradera, y que nada lo alcanzaba a regímenes como los nazis. A otros regímenes que hoy en el mundo están en su apogeo, el apaciguamiento no los frena. Entonces lo que hay que generar es
oposición a esos movimientos para que esto no suceda. Claro y concreto, hoy el gobierno de los Estados Unidos ha tomado una posición absolutamente apaciguadora, distinto de lo que fue la gestión anterior, y esto no significa que me guste Trump, pero no es concebible el concepto de lo que ha sucedido en Ucrania o lo que está haciendo Irán a través de sus proxies en Medio Oriente o la expansión que está intentando China en un gobierno como aquel. Y sin embargo hoy vemos que todos dicen, bueno, vamos a bajar las armas, pero los conflictos continúan. Ahora vamos al segmento de la mitad de la entrevista. El antisemita de la semana. Esta semana le toca a Nicolás Maduro o a Delcy Rodríguez como representantes del gobierno de Venezuela, porque presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto al que se denominó Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, mediante el cual, de aprobarse, se perseguirá en la práctica delitos ideológicos. Activistas cercanos al gobierno han propuesto esta semana que el sionismo sea considerado como una de estas ideologías, lo que legitimaría abiertamente frentes de ataques antisemitas. Este antisemita de la semana te da algo para reflexionar, Ariel. Bueno, lo hemos hecho en forma oficial. El Centro Wiesenthal se expidió el día jueves 25 con un comunicado muy fuerte. Y si se aprueba esta ley, definitivamente se están poniendo más parecidos a Corea del Norte que otra cosa. Están buscando la excusa del delito ideológico, que eso es lo que te permite directamente elegir qué es lo que la gente debe pensar, y volvemos a hablar de el ejemplo de lo que yo hablaba antes de las sociedades chicas donde todos deben pensar igual. A mí me resulta aterrador, es decir, cualquier institución judía dentro de su calendario tiene el festejo de Yom Ha'atzmaut, o lo que nosotros llamamos el Día de la Independencia del Estado, del único Estado judío de Israel. Y esto permitiría atacar a cualquiera de la comunidad judía, lo cual es aberrante. Y creo que es un ejemplo más cuando aquellas personas que dicen yo no soy antisemita, pero ese pero como conjunción negativa, todo lo que venga después es negativo. El antisionismo es una de las caras más modernas del antisemitismo y cada vez más indudable. Ahora, como creador y conductor del ciclo Historias de la Historia Judía, del que se emitieron más de 100 episodios, ¿cómo ves a nuestras comunidades en América Latina ante el creciente antisemitismo? ¿Tienes algún ejemplo de buenas prácticas de defensa? El punto más bajo en el que las comunidades judías en América Latina hemos caído han sido los 2 atentados de 1992 contra la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires, y 2 años después el atentado a la AMIA. La comunidad judía en la Argentina pasó a tener una voz muy fuerte, en la cual cualquiera creería que es mucho más poderosa de lo que es, porque no se calla, porque busca la aplicación de la ley, porque trata de mejorar las leyes que defiendan nuestra dignidad como judíos, y la aplicación, digamos, sin ningún tipo de tapujos. Levantar la voz, hacernos escuchar, pedir sanciones, salir a las calles. Y creo que esa es la mejor práctica que tenemos que entender, mostrar de que no somos la idea esa de corderos que van al matadero, sino que somos gente que nos tenemos que defender. En otras comunidades donde históricamente, frente a narrativas muy fuertemente antisemitas, pensaban que mejor no levantemos la cabeza, arreglémoslo por debajo, hablemos con los políticos, esto va a pasar, nos demostró que cuando uno se mantiene en este tipo de posturas, después es tarde. El ejemplo claro, y lo tenemos a la vista, es lo que ha sucedido en Chile. Es decir, cuando en 2014 se radicalizó la Federación Palestina de Chile, adoptando la narrativa y el discurso de Hamás, durante los primeros 3-4 años la comunidad judía no contestó.
no salió a ocupar los espacios. El universo aborrece el vacío y la narrativa que vinieron a instalar quedó en el inconsciente colectivo. Por supuesto, en 2017-2018 la nueva directiva de la Comunidad Judía de Chile salió a cambiar su discurso y a dar pelea, pero no diría que es definitivamente tarde, pero la narrativa se impuso. La mejor práctica que puedo dar es que a cualquiera de las comunidades judías que cree que lo mejor es quedarse callado están equivocados, porque después va a ser muy tarde. Y esto lo vemos en algunos lugares, pero prefiero que cada uno trate de entender que esto no debería tener que suceder y que si no lo pueden hacer las comunidades judías locales deben pedir ayuda a los organismos internacionales como el nuestro, que estamos muy presurosos en poder salir a hacer oír esta voz. Vivimos, me refiero a nuestras comunidades de América Latina, vivimos en países de Latinoamérica. Ahora bien, ¿cómo pudieran las comunidades cristianas de América Latina apoyar a los judíos que viven en sus respectivos países? Es que en realidad no es que solamente deberían tener que apoyar a los judíos. Todos tenemos que trabajar, vengamos de donde vengamos, por la convivencia en la diversidad. Porque cuando las mismas comunidades cristianas tienen para reflexionar sobre lo que había dicho el pastor Niemöller en aquel famoso poema, es decir, cuando vinieron por mí ya era tarde. Todos nosotros vamos a defender mutuamente el derecho a la convivencia en la diversidad. El tener sociedades ricas y variadas y defender ese derecho cuando el atacado es otro, nos da a todos la idea de que en definitiva todos somos los que nos beneficiamos. Si nosotros dejamos pasar este tipo de ataques cuando le está tocando a otro, estamos dando el precedente de que en cualquier lugar nos permiten a nosotros. Y además, porque la historia indicó que somos el canario en la mina, que cuando con nosotros se puede, después se puede con cualquier otro. Esto es lo que nos enseñó la historia del Holocausto y esto es lo que Simón Wiesenthal dijo desde hace muchísimo tiempo. Lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. El doctor Shimon Samuels, a quien vos conocés, ha ejercido como director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal. Solía explicar que el antisemitismo actúa como el mercurio del termómetro. Cuando la situación está fría, no hay ningún problema, todo está controlado. En cambio, cuando la temperatura empieza a subir, el mercurio se expande y termina tocando y envenenando todo lo que toca. Ahora bien, yéndonos un poco al tema internacional, ¿tú crees que las manifestaciones francamente antisemitas en las universidades norteamericanas puedan tener eco en el resto del continente? Sí, hay un fenómeno diferente. En primer lugar, la idea de un campus donde los jóvenes viven lejos de la casa de sus padres, cosa que esto no se da por lo general en América Latina. En la gran mayoría de los países de América Latina, los jóvenes que van a estudiar o siguen viviendo en la casa de los padres o están viviendo en algún lado con otros estudiantes, pero no dentro de esta vivienda del campus donde por ahí están lejos de estas situaciones, siguen viviendo en sus comunidades, etcétera. Pero que este tipo de narrativa llegue, sí, y el ejemplo claro lo hemos visto en más de un lugar en Chile y en distintos grupos en otros lugares del continente. Si nosotros establecemos que las universidades puedan, entre otras cosas, adoptar la definición de antisemitismo y poder hacer manifestaciones de que una universidad debe ser un lugar donde uno aprende a que la convivencia en la diversidad sea el valor que queremos darle a la próxima generación. Ahora, si lo que queremos es generar exclusión y generar violencia, estamos generando un futuro de exclusión y de violencia. Estamos a tiempo en estos momentos de salir a defender esos espacios.
Después del 7 de octubre, para dar un ejemplo claro, comenzaron a haber manifestaciones de antisemitismo en distintas universidades en el continente. Y los jóvenes judíos rápidamente salieron a marcar posición y las directivas de las comunidades salieron a acompañar y apoyar a los jóvenes y muy preocupadamente para impedir que esto pueda generalizarse. Por supuesto que hay lugares donde puede suceder, pero yo no creo que se llegue a una generalización tan fuerte como lo que viene sucediendo, que ahora vemos los resultados, pero es un proceso que comenzó hace casi 20 años atrás. ¿Qué papel juegan en este tablero mundial de antisemitismo creciente las organizaciones islamistas en América Latina? Yo lo que diría que quien juega un papel fundamental en América Latina es directamente Irán. Irán ha desarrollado una presencia creciente en la región y en Venezuela se declara clara concretamente y a la luz del sol. Cuando esto comenzó hace 30 años atrás, era subterráneo, era clandestino. Hoy es a plena luz del día y no solamente en Venezuela, sino en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, donde anunciaron un memorándum de entendimiento hacia octubre, noviembre del año pasado, y mientras los demás países dicen, bueno, queremos saber de qué se trata, dicen, no, ustedes no deberían tener de qué preocuparse, pero nadie ha mostrado en qué consiste. A través de Irán hay usinas de fake news llamadas, por ejemplo, Hispan TV, que es la que ha permitido, entre otras cosas, transformar en España a un ignoto dirigente del movimiento de indignados, de jóvenes que decían no vamos a tener nunca la posibilidad de conseguir una vivienda, como Pablo Iglesias, a llegar a ser vicepresidente del país, sosteniendo este tipo de personas. Lo hacen en Chile, lo hacen en otros lugares del continente, y creo que es importante declarar como organizaciones terroristas a organizaciones como Hezbollah y Hamas en la región, e impedir y denunciar esta agenda. Ahora, para finalizar, ¿crees tú que se están dando las condiciones para que se repita el Holocausto en los próximos años? Espero, primero, expresión de deseos es espero que no. Yo creo que sí se están dando las condiciones para un conflicto peligroso. La verdad que ayer leía un posteo donde alguien pedía perdón a la generación que había vivido en el 30, porque uno siempre los había tratado de débiles y timoratos por por ejemplo, a los judíos de Alemania por no irse, o por no reaccionar en determinado momento en otros lugares del mundo. Y vemos hoy que estamos en la mitad del conflicto y que hay gente que sigue, digamos, en su mismo lugar. Yo confío en que podamos, no sé si revertir, pero por lo menos discutirlo. Estamos en un momento muy particular de la historia, hay elecciones en Estados Unidos, hay conflictos que verán cómo se resuelven, hay nuevos actores en la región, es decir, con el ataque que Irán realizó abiertamente hacia Israel por primera vez en la historia hace unos días atrás, Arabia Saudita ha dejado entrever de que se puso del lado de Israel sin dudarlo para poder ayudar a impedir este ataque. Nosotros tenemos que tratar de trabajar para que las fuerzas del bien, y cuando digo las fuerzas del bien son las que quieren verdaderamente evitar el conflicto, castigando a los que lo generan, no apaciguando. Aquellos en quienes nosotros confiábamos para que esto suceda no están haciendo lo correcto. Las Naciones Unidas no han estado a la altura, los organismos internacionales como la Cruz Roja no han estado a la altura, están demostrando que realmente juegan un papel muy corrupto en esta situación. Entonces tendrá que venir desde otros líderes que se pongan los pantalones y que digan tenemos que evitar este tipo de conflicto. Vuelvo a lo mismo, yo no hago futurología, pero tenemos que trabajar para que esto así suceda. Gracias, Ariel. Nos has dado una verdadera
clase magistral. Nos has dado ejemplos, nos hablaste de la definición de la ira, nos hablaste de historia, de convivencia en Latinoamérica, de la influencia de Irán. En fin, una excelente conversación. Te lo agradezco infinitamente y le doy las gracias a los escuchas y los invito a seguirnos a través de las redes, a través de nuestros posteos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Dale like, comenta y suscríbete a Ecos de la Historia, el próximo Holocausto, en tu plataforma favorita. Este podcast es producido por Daniel Benaim y Sami Eppel, con el apoyo de ISCAP, Hatzada Sheni y Comunidad Judía Iberoamericana. Editado y mezclado en LDS Media, Miami.